Bien, muy buenas tardes. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos estudiando el libro de Jeremías y estamos terminando el libro de Jeremías. Lo hemos ido estudiando en varios encuentros, eh, tratando de leer 2 capítulos diarios, de modo que se pueda estudiar así de a 14 capítulos cada vez que nos encontramos. Y así ya hemos llegado al final. Bueno, este pasaje ahora lo va a explicar Mari, que es el capítulo 52. Sería como un resumen, en realidad, de los últimos capítulos de Jeremías, cuando va contando el desenlace de lo que ocurrió allí en el pueblo de Jerusalén con Nabucodonosor que estaba invadiendo. Y para no empezar así, tan de golpe, nosotros vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo la vez pasada, repaso en el sentido de los reyes, más que nada porque en el libro de Jeremías no está escrito de forma cronológica, lo explicaba Aldo la otra vez, entonces nos debemos guiar cuando dice en los tiempos de tal rey o en días de tal rey, entonces nos ubicamos, eh, nos aproximamos a la fecha en la cual está esa profecía. Bueno. Jeremías, recordemos que empezó su ministerio en el año 13 del rey Josías. Eso lo dice la Biblia misma, no es que es un dato extra bíblico. Bueno, este rey Josías, recordamos que es uno de los reyes, o el último rey que logra, en el cual se logra un avivamiento allí en Jerusalén, como uno de los pocos reyes buenos que hubo en el sur. Este era el rey Josías, ¿sí? Que tuvo una muerte allí en una guerra con Necao, el faraón de Egipto, que no debía ir a pelear o a luchar a ese lugar. Y después de él, entonces, empieza la invasión de Babilonia. Recordemos que hubo tres deportaciones del pueblo de Judá. En la primera, como para ubicarnos, es donde va Daniel con sus amigos. En la segunda es donde va Ezequiel. Y en la tercera es la que vamos a tratar hoy, que es cuando se destruye el templo y es el momento en el cual el arca del Señor se pierde. La gloria del Señor se ha ido. Si hay un momento en la historia que podemos decir Icabod, ¿sí? La gloria de Dios se ha ido, ha sido justamente el que vamos a compartir hoy. Más que nada acá en la proyección estamos mostrando los diferentes reyes que se suceden, poquito tiempo duraba cada uno, y tal vez el más relevante sea Sedequías. ¿M? Este rey Sedequías que estuvo justamente en la destrucción de Jerusalén. Y si a alguien por ahí le interesa lo que se puede hacer de este rey Joaquín, el rey Joaquín, eh, se puede hacer una prédica del rey Joaquín, ¿sí? Cómo fue expulsado y cómo terminó, porque terminó bien el rey Joaquín. Muy bien, esta es la introducción como para empezar a estudiar, nos abocamos, repito, al capítulo 52. Así que Mari, somos todo oídos. Bueno, tardes a todos, espero estén bien. Aún los que vayan a ver este video. Voy a pedir de ayuda, vamos a leer, como siempre digo, vamos a leer. Vamos a irnos al capítulo 52 de Jeremías y lo vamos a leer por completo, lo vamos a ir repartiendo en pequeños trozos y vamos a estudiarlos cada uno, pero vamos a estudiar completo. Y me gustaría que Aldo, que pueda leer, por favor, desde el versículo 1 al 3, si hacemos la introducción. Muy bien. Dice, Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, oriundo de Libna, al igual que Joacim, oriundo de Libna, al igual que Joacim, Sedequías hizo lo que, perdón, al igual que Joacim, Sedequías hizo lo que ofende al Señor, a tal grado que el Señor, en su ira, los echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Bien,
La primera parte de estos versículos dice, y era Sedequías de 21 años cuando comenzó a reinar. Hay una pequeña parte que si nos vamos a Segunda de Reyes 24, el versículo 17, dice que ahí explica que Nabucodonosor puso al joven Sedequías en el trono de Judá como su rey títere, ¿sí? Después de la rebelión de Joaquín. Y dice que Sedequías en realidad no se llamaba Sedequías, se llamaba Matanías. Y que Nabucodonosor le cambió el nombre a Sedequías. Y Sedequías significa el Señor es justo. Después, si seguimos leyendo, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hay otra parte, en Segunda de Crónicas 36, capítulo 36, del 11 al 20, nos habla un poco más de la maldad y me gustaría que ese sí lo leyéramos porque es importante. Ese versículo, Pablo, por favor, si lo podrías leer. Segunda de Crónicas 36, del 11 al 20. Perdón, ahí está. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, ancianos ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, y todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Bien. Ahí nos dice que Jeremías, digamos, Sedequías no escuchó a Jeremías, ¿sí? No escuchó a Jeremías, no escuchó a ningún mensajero de Dios, en cambio lo que hizo fue burlarse e ignorar el mensaje, es decir, no atendió las advertencias, si lo pasamos a lenguaje natural o actual, no atendió las advertencias, no escuchó a nadie. Dice, lo malo de Sedequías se explica completamente en el capítulo 36 de Segunda de Crónicas, del 12 al 14, ¿sí? Primero, no estuvo dispuesto a escuchar la palabra de Dios a través de Jeremías. Segundo, rompió un juramento hecho en nombre de Yahweh como vasallo de Babilonia. Tercero, no se arrepintió y no impidió que los líderes y sacerdotes profanaran el templo con la reintroducción de las prácticas idolátricas. Es decir, él formó parte de todo eso y no escuchó a nadie. En otra parte del versículo dice, llegó a echarlos de su presencia. La paciencia y la longanimidad de Dios finalmente llegaron a su fin, y Dios mismo permitió y impulsó la conquista babilónica del reino de Judá. Era la misma ausencia, digamos, de que ellos no escuchaban profeta, entonces no escuchaban las voces de Dios, y no eran obedientes. En cambio, hacían todo lo malo. Es decir, y ahí entramos en el libro de Lamentaciones, que dice,
solloza con el dolor del judío devoto, pero el historiador reprime los sentimientos en el sentido de que, bueno, a ver, dice que, a ver, ¿cómo lo explico? Porque yo en mis palabras tengo otras palabras y quiero explicarlo bien. Bueno, en el libro de Lamentaciones explica, ¿sí?, lo que sucedió con el pueblo al no escuchar la voz de Dios. Habla también del tema de que al rebelarse Sedequías contra el rey de Babilonia, Jeremías, a ver si yo me perdí. Ah, estoy bien. Dice que Jeremías nos dice que hubo muchos falsos profetas en esos días que predicaron un mensaje de victoria y triunfo a Sedequías, ¿sí? Y él les creyó en lugar de Jeremías y a otros profetas piadosos como él. Es decir, escuchó voces extrañas, ¿sí? Voces que no provenían de Dios. En Jeremías 32, del 1 al 5, nos dice que Jeremías le dijo claramente a Sedequías que no tendría éxito en su rebelión contra Babilonia. Sedequías arrestó a Jeremías y lo encarceló por esto, pero el profeta se mantuvo fiel al mensaje de Dios. ¿Sí? Recuerden el pasaje, Jeremías 32, del 1 al 5. Después tenemos el asedio final de Jerusalén del 4 al 6, que ese título le puse yo. Dice, aconteció por tanto en los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella. Y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías, en el mes 4. A los 9 días del mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Nabucodonosor usó el método común en aquellos días de ataques, ¿sí? Un asedio que llevaba a cabo el propósito de rodear la ciudad, de evitar los negocios, de evitar que alguien saliera o entrara de la ciudad. Y dice que en ese instante, ¿qué pasó? Sedequías trató de escapar. ¿Y qué hizo Sedequías en el muro? Abrió una brecha, ¿sí? Y fue abierta una brecha en el muro. Sedequías, desesperado, hizo un último esfuerzo para escapar de las manos, escapar de las garras del asedio, y hicieron una brecha a través de las murallas de la ciudad y las líneas de asedio de los babilonios, utilizando una táctica de distracción. Entonces, ¿qué pasó con Sedequías? El ejército de los caldeos lo siguió. Sedequías pensó que su estrategia había tenido éxito, que había escapado del juicio prometido por el profeta Jeremías. Sin embargo, demostró que la palabra de Dios era cierta y fue capturado en los llanos de Jericó. ¿Sí? Y después, a ver, vamos a irnos a leer 7 al 11, Aldo, por favor, si podrías leer. Sí, bueno. Dice, se abrió una brecha en el muro de la ciudad de modo que, aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó. Salieron de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió al rey Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Ribla, en el territorio de Hamat. Allí Nabucodonosor dictó sentencia contra Sedequías, y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos lo mismo que a todos los nobles de Judá. Luego mandó que Sedequías le sacara los ojos y que le pusieran cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia, donde permaneció preso hasta el día en que murió. Bueno, yo creo que no debe haber
cosa más impactante para un padre ver cómo le sacan los ojos a sus hijos, ¿no? Cómo los matan delante de él. Eh, Dice, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos y le sacó los ojos a Sedequías. Los babilonios no eran conocidos por ser tan crueles como los asirios que conquistaron el reino del norte de Israel. ¿Sí? Pero hubo una promesa que se cumplió a través de Jeremías. Acá voy a pedir ayuda porque así podemos seguir. A ver, Sí, sí. Aldo, si me puedes ayudar. ¿Sí? Sí, sí. Con la ¿Qué explicación del 7 al 11, por favor. Bueno, aquí vemos, ¿no? Que, bueno, Sedequías, como decía Mari, quería distraer, ¿no? Al ejército, al reinado de Babilonia. Bueno, abrió esa brecha, ¿no? Esa brecha en el muro. Sabemos lo que es abrir una brecha en el muro, ¿no? Ahí, nosotros, bueno, que estamos en el tema de intercesión, las brechas son lugares que entra el enemigo o son lugares que es difícil después, una vez que uno abre, volverlas a cerrar. Bueno, por ahí se escapó Sedequías, su ejército, sus hijos fueron muertos, los hijos de Sedequías, y bueno, a Sedequías, el rey Nabucodonosor, le sacó los ojos. Yo, en esto a veces se me confundía, ¿no? Joacín con Sedequías. Yo tenía, a veces, o sea, muchas veces, como te decía, he leído Jeremías, pero en esta etapa no me ha hablado tanto como antes. Antes yo le tenía un poco de miedo, medio que me parecía medio pesado y lo podía, si pasaba más rápido, mejor. Así que, pero en esta oportunidad yo pude entender muchas cosas de las cuales Jeremías nos habla para nosotros, ¿no? Para nuestra familia, para lo que no tenemos que hacer. Eh, entonces yo tenía esa confusión, pensé que había sido el rey Joacim, ¿no? El rey Joaquín, el que le habían sacado los ojos, pero en este caso era Sedequías, ¿no? El rey que estaba en ese momento. Y bueno, dice que ahí permaneció, ¿no? Cautivo hasta que, bueno, llegaron sus días, ¿no? Sus últimos días. Y triste, ¿no? Como decía Mari, es triste poder, o sea, terminar así por orgullo, ¿no? Por orgullo propio y querer tener a veces que alguien nos hable y nos diga lo bonito, que no nos diga lo que realmente estamos haciendo. O sea, que no nos guste, nos dice, pero a veces no nos gusta y buscamos, ¿no? Por ahí que nos digan las cosas más bonitas y bueno, en este caso, Sedequías sufrió eso, ¿no? De que cuando le querían decir qué es lo que tenía que hacer, él tomaba para hacia otro camino. Así que, bueno, esto es más o menos lo que puedo entender de esta. Y vieron que hay dos fechas muy importantes en la historia de la Biblia, en la historia de Israel. Y una es el 722 antes de Cristo, que es cuando cae el reino del norte por parte de los asirios, como recién lo decía Mari. El 722 antes de Cristo es cuando cae el reino del norte. Eh, lo que hace Asiria es llevarse a ese pueblo, lo deporta, mezcla, hace unas mezclas de razas. Y otra fecha muy importante, la que estamos leyendo acá. Todo esto que estamos estudiando, el capítulo 52 de Jeremías, ocurre en el 586. ¿Sí? Esas son dos fechas bíblicas, dos fechas muy importantes como para entender la historia de la Biblia, porque en el 586 cae Jerusalén. ¿Sí? Lo que venía anunciando Jeremías se cumple justamente ese año. Y a partir de ese año es que uno tiene que hacer algunas cuentas. Por ahí cuando leamos ya vamos a llegar al profeta Daniel, cuando se habla de los 70 años de cautiverio. Entonces son fechas importantes a tener en cuenta desde el 586, por eso lo recalcábamos. Y bueno, y como decía Aldo recién, ahí tenemos el rey Joacim previo, luego tenemos el rey Joaquín, muy poco tiempo, un año nomás el rey Joaquín, que ahora cuando terminemos de leer el capítulo
52 vamos a ver cómo termina la historia de este rey Joaquín y el rey Sedequías, que no era un buen rey, ¿sí? Si uno lo ve ahora y cuando leímos recién los primeros versículos, era un chico, ¿sí? Era un chico de 21 años cuando llegó ahí al reinado. Muy bien, bueno, y ahí seguimos con el 12. Eh, sí, dice el 12 al 14, dice en el mes quinto a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, eh, se habla de la quema de la casa de Jehová, ¿sí? El gran templo de Salomón estaba ahora en ruinas y permanecería en ruinas por muchos años más hasta que fue reconstruido por los exiliados que regresaron en los días de Edras. Fueron ellos quienes reconstruyeron la casa de Jehová. Y hay algo que me llamó la atención, y quizás Pablo, vos sabés de este tema, el Talmud. Ujú. Sé si lo has escuchado. Sí. Dice que el Talmud declara que cuando los babilonios entraron al templo, celebraron allí una fiesta de 2 días para profanarlo. Y luego al tercer día, dice que le prendieron fuego por completo al edificio. El Talmud también agrega que el fuego ardió durante ese día y el siguiente hasta quedar en cenizas. Ujú. Eh, ¿Qué es el Talmud? es- Claro, eso, claro, el sí, Talmud se conoce como el Talmud babilónico, ¿sí? Es decir, es un escrito muy importante para los tiempos de Jesús, porque recordemos la disputa que había entre los fariseos y los saduceos. ¿Qué era lo que tenían los fariseos? Los fariseos tenían el Talmud, es decir, la ley oral. Ellos creían y entendían que a Moisés, allí en el Sinaí, también se le había dado una ley oral, aparte de los mandamientos escritos. Y esa ley oral fue, así como lo decíamos, ¿sí? No estaba escrita, hasta que en un momento en Babilonia, por eso se conoce como el Talmud babilónico, allí se escribió. Y entonces se hacen todos estos comentarios, como el que leíste recién. Eh, 2 días estuvieron, bueno, y así tantas referencias. No está en la Biblia, ¿sí? Tienen muchas cosas interesantes porque explican cómo era la cultura, acontecimientos, datos históricos que capaz que la Biblia no lo tiene. Lo único que uno no lo puede considerar como que sea una revelación divina, pero no por eso descartarlo. Sería algo así como cuando uno habla de los, no me sale la palabra, el tiempo en el cual estuvieron los griegos, de los macabeos, esa era la palabra. Cuando uno habla de los macabeos y lee la historia de los macabeos que aparece en la Biblia católica, está bien, uno reconoce que no es algo revelado por Dios, pero no deja de ser histórico. Bueno, así es el Talmud. Eso es lo que habla el Talmud. claro, sería como un agregado, es decir, como una referencia de lo que, a ver, como un Con un- comentario de lo que Claro, está sucediendo. como una Biblia cuando uno la lee así con los comentarios bíblicos, como una Biblia de estudio. Vieron que uno lee así los versículos y tal vez hasta la mitad de la página tiene muchos comentarios de la época o significado de palabras. Bueno, y ahí estaba el problema esto de eh, que los fariseos tomaban el Talmud y entonces habían muchas cosas que se le agregaban a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que cuando Jesús les decía que él no estaba violando la ley, por ejemplo, por hacer una sanidad el sábado? ¿De dónde es que ellos sacaban que no podían sanar el sábado, que no podían caminar tantos kilómetros un día de reposo? Del Talmud. De ahí, claro, de ahí sacaban todo. ¿Sí? Por eso es importante, como para entender el contexto en el cual se va desarrollando después el Nuevo Testamento. Ahí estás enmudecida, María. Ese fue un pequeño comentario que yo hice, pero es comentario solamente, de que me pareció importante para ver lo que sucedió realmente. Es decir, como 3 días estuvieron ahí adentro, es decir, 3 días, al tercero lo incendiaron, pero 2 días de fiesta de idolátrica,
que eso fue hasta destruir el templo por completo. Y dice que también, si nos vamos del versículo 15 al 17, ahí habla del tema de quién fue Nabuzaradán, el capitán de la guardia Nabuzaradán transportó a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad. Eso también lo nombra, ¿sí? Y vamos a leerlo, dice. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Más de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y lo llevaron, y se llevaron todo el bronce de Babilonia. ¿Sí? Y acá hay dos puntos que yo quiero recalcar, que fue el tema del bronce y lo otro que nombra es las columnas. ¿Sí? Dice que Jeremías es del 17 al 23, del versículo 17 al 23, es un inventario detallado de todo lo que los babilonios saquearon del templo. El material de Jeremías 52 es un resumen, ¿sí? Pero lo que cabe recalcar aquí es la cantidad considerable de bronce y segundo los pilares que se ve muy hermosos, que hizo que la destrucción fuera aún más trágica. No tengo fotos de esos pilares, pero deben haber sido hermosos porque para que los destruyeran y la cantidad de bronce que han sacado desde adentro también. Después del 24 al 27, que lo vamos a leer, Aldo, por favor, si lo puedes leer. Dice así, el comandante de la guardia tomó preso a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote de segundo rango, y a los 3 porteros. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 7 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército, encargado de reclutar soldados de entre el pueblo, y a 70 ciudadanos que todavía estaban dentro de la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia que estaba en Ribla. Allí, en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Bueno, y el tema es que Judá fue transportado de su tierra. Y acá hay algo importante a resaltar para mí, y es que era la tierra que Dios le había dado a su pueblo. ¿Sí? Las tribus de Israel habían poseído esta tierra durante 860 años. La tomaron por fe y obediencia, pero la perdieron por idolatría y pecado. Es decir, que es fácil que podemos perder las cosas, ¿no? Qué fácil a veces podemos conquistar, pero a la vez también perder las cosas que Dios nos entrega. Y eso es algo a recalcar. Pero también dice que los líderes de Jerusalén y Judá también fueron capturados y ejecutados. El rey de Babilonia tuvo lo que parecía ser un gobierno completo sobre el antiguo reino de Judá. Sí, Marí, hay algo Sí, a mí que me llamó la atención, lo estoy buscando acá si no me equivoco, está en Segunda de Reyes 24, que ¿por qué es que Nabucodonosor decidió atacar Jerusalén en este momento? Si el rey Sedequías ya hacía años que estaba, que él mismo lo había colocado, él mismo le cambió el nombre al rey Sedequías, ¿y por qué ahora Nabucodonosor se enojó o se levantó en contra, se levantó en ira, si él mismo había colocado a este vasallo, como lo decíamos recién? Porque hizo alianza con Egipto.
¿sí? Dejó de dar ese tributo, dejó de pagar sus impuestos a Babilonia e hizo o buscó hacer alianza con Egipto como pensando que de ahí podía obtener algún favor. Y cuando uno lee lo que decíamos hace un momento, allá en el año 722, cuando cayó el reino del norte, la causa es la misma. Y si lo trasladamos al momento en que nosotros entendemos hoy que Egipto es el tiempo de cautividad, ¿sí? Egipto nos representa cuando nosotros vivíamos en el pecado, antes de conocer al Señor. Entonces, la caída de los dos pueblos, del reino del norte y luego el reino del sur, fue cuando buscó hacer alianza con aquel pueblo en el cual vivía cautivo en el pecado. Que nos sirva de lección, ¿sí? Siempre me acuerdo que dice Segunda de Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo enseña que todo esto que está escrito, que le llamamos el Antiguo Testamento, nos sirva a nosotros como una lección para no cometer los mismos errores. No sea que, volviendo los ojos hacia el lugar donde nosotros fuimos liberados del pecado, entonces nos ocurra de manera similar, es decir, que Dios en su voluntad permisiva dé autorización a un Nabucodonosor del día de hoy para que venga y nos saquee, nos quite la gloria de Dios, es decir, el arca ese, y nos destruya por completo. ¿Mm? Es algo que me llamó la atención de esta situación. Sí, por eso mismo dice que la tierra ellos la perdieron por pecado y por idolatría, digamos, cuando ya la habían conquistado esa tierra. Sí, sí. Em, después, después también hay otra parte a resaltar, y es que vamos a seguir leyendo los últimos párrafos. Aldo, si podrías leer los últimos párrafos, por favor, hasta el final. Sí, estás enmudecido, Aldo. Ahora sí. Ahora sí. Dice desde el capítulo 28. Este es el número de personas desterradas por Nabucodonosor. En el año séptimo de su reinado, 3.023 judíos. En el año 18 de su reinado, 832 personas de Jerusalén. En el año 23 de su reinado, Nabuzaradán, el capitán de la Guardia Real, desterró a 745 judíos. En total fueron desterrados 4.600 personas. En el día 27 del mes duodécimo del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, indultó a Joaquín y lo sacó de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida y hasta el día de su muerte, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Bien. Hay una contabilidad, ¿sí? En Jeremías 52, del 28 al 30. No solo se cuentan los judíos o solo varones, sino es el total final de los exiliados, que fue mucho mayor, ¿sí? Fue grande. Un exilio y una despoblación forzada de la tierra. Pero también la conquista y el exilio de Judá produjeron en oleadas de las cuales fue la última, ¿sí? Y después nos habla del rey Joaquín. No fue el último rey de Judá, pero Sedequías le siguió. Fue llevado a Babilonia con grilletes de bronce. También Joaquín ya había estado cautivo durante muchos años, ¿sí? 37 años de prisión tuvo Joaquín y un reinado de 3 meses. Pasó mucho tiempo Le más convenía no llegar a ser preso rey. que en su reinado, es decir, mucho más tiempo preso. Muy corto fue su reinado. Creo que es el más corto de todos. Después dice,
y habló con él amigablemente, hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Acá hay como una descripción de pequeñas bondades y bendiciones dadas en las peores circunstancias. En Judá todavía había evidencia del favor y de la gracia de Dios, ¿sí? Que regresaban otra vez con Joaquín. Joaquín comenzó a tener un mejor trato en Babilonia. Es decir, que hay una parte que dice, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá. Y esta frase, o estos, también si vamos a Génesis 40:13, se basa en la observación de que los que están afligidos agachan la cabeza y cuando son consolados o se quita la causa de su dolor, levantan la cabeza. ¿Sí? Y levantar la cabeza significa consolar, alegrar, ser feliz. ¿Sí? También otra parte habla de las tablas recuperadas de las ruinas de las puertas de Istar, perdón, en Babilonia, que confirman que Joaquín recibió la generosidad del rey. Después, el hecho de que Joaquín viviera mucho tiempo después del exilio y que finalmente fuera liberado de la prisión, puede haber sido la primera señal de cumplimiento de la promesa de Jeremías de un día de restauración. ¿Sí? Y otra parte que yo quiero dejar es que Dios no había terminado de bendecir y restaurar a su pueblo, sino que aún venía una mayor bendición. Dios finalmente había traído el castigo prometido sobre su pueblo apóstata y idolátrico. Recordemos que fue un pueblo que se volvió a la idolatría y con un rey, Sedequías, que avalaba esa idolatría. Pero también fue como una disciplina castigadora del exilio. Y eso es lo que yo puedo agregar, ¿sí? Y una pregunta es, si el rey de Babilonia hizo esto por un rey cautivo, que era su prisionero, ¿cuánto más hará tu Padre Celestial por vos? ¿No? ¿Cuánto más hará por nosotros, por cada uno de nosotros? Y eso es una pregunta que uno se puede hacer a sí mismo. ¿Cuánto más Dios puede hacer por nosotros? Ningún ejército que acampa contra el pueblo de Dios puede obtener ventaja alguna, ¿sí? Pero el pueblo enemigo siempre va a obtener ventaja cuando nosotros seamos desleales, cuando nosotros seamos sin compromiso. Pero sin embargo, Dios, cuando nosotros somos leales de corazón, de mente y estamos sumergidos bajo su única voluntad, Él va a estar con nosotros siempre y aún sus bendiciones nos van a perseguir. Pero cuando somos un pueblo idolátrico, como un péndulo que sí, que no, y a la vez vamos de acá para allá, eso no está bueno delante de los ojos de Dios. Yo creo que siempre es estar bajo su voluntad y con un corazón limpio. Jeremías pudo haber fracasado en sus arduos esfuerzos para hacer que su pueblo volviera al Señor, pero en su concepción de la religión verdadera, con una relación vital e interior con el Dios viviente. En Jeremías 9:24, Él iba a establecer el estándar necesario, no solo para el futuro inmediato, sino para todos los tiempos. Jeremías realmente fue un profeta de Dios. Sí es. Sí, a mí siempre me llamó la atención, así dice el Señor, como dice Jeremías. ¿Mm? Eh, hay, hay diferentes profetas, diferentes ministerios en el Antiguo Testamento, y Jeremías llama la atención por cuánto cuenta de sus vivencias, porque hay otros que cuentan la historia del pueblo, pero son pocos los que cuentan cómo lo viven ellos, y Jeremías es uno. Jeremías es uno que recién pensaba, hay algunos devocionales, ¿sí? Aquellos que les gustan leer los libritos del devocional diario de cada día, hay algunos devocionales que cuentan la historia y después en un apartado dice, ¿y qué de ti? Como haciendo una referencia, ahora, ¿qué tiene que ver esta palabra con vos? ¿Sí? Y me llamaba la atención, nosotros podemos decir ahora, ¿y qué de Jeremías? ¿Qué pasó con Jeremías? Porque nosotros terminamos hablando
de los reyes, Sedequías, Joaquín, Nabucodonosor. Pero ¿qué pasó con Jeremías? Como dijimos, el libro de Jeremías no está escrito de manera cronológica. Por eso, para poder ver el desenlace de la vida de Jeremías, nos tenemos que remitir al capítulo 39 de este libro. Y en el capítulo 39 hay una gran enseñanza, porque recuerden que Jeremías es la palabra de Dios. Si en el Antiguo Testamento, antes que viniera Jesús, uno tiene que personificar la palabra del Señor, muy certeramente puede ser este varón, Jeremías. Este Jeremías es cuidado. Nabucodonosor manda, fíjense que Nabucodonosor lo conocía porque decía, no le hagan nada a este Jeremías y tampoco le hagan nada a los pobres. Y aquí, aunque está hablando de pobres económicamente, en realidad sabemos que simboliza, en este caso, a los pobres de espíritu. Aquellos que eran pobres se les permitió quedar. ¿Sí? Lo podemos leer acá en el capítulo 39, versículo 10. eh, Nabuzaradán, el capitán de la guardia, es decir, quien entró a Jerusalén y tuvo que determinar qué hacía con toda esa gente, deportarla, algunos seguramente murieron, bueno, pero este capitán de la guardia, Nabuzaradán, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Recuerdo esto cuando dice que el Señor habita con aquellos pobres, con los que son contritos, humildes de espíritu. Por eso, acá, aunque está hablando de dinero, pobres en dinero, en este caso de vivienda, de posesiones, en realidad es una figura de aquellos que son pobres en espíritu. Y luego en el versículo 11 del capítulo 39 sigue hablando. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, el capitán de la guardia, acerca de Jeremías. Me llama la atención, conocía a aquel que portaba la palabra de Dios y le dijo, tómale y vela por él. Es decir, Nabucodonosor le dijo que tenga cuidado a su capitán de la vida de Jeremías. No le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Fíjense cómo lo guarda, cómo el Señor mismo guarda a quienes cumplen su propósito. Y esto es lo que siempre ha hecho el Señor a lo largo de la historia. Cuando uno lee cómo se mantuvo allí en las plagas de Egipto, en la tierra de Gosén, se mantuvo Israel, bien, porque el Señor los guardó. Bueno, asimismo los guardó durante toda la historia de los jueces, siempre guardó y siempre guardó su remanente, ese pequeño grupo. ¿Mm? Bueno, y si uno lo cuenta a futuro, también nos da la certeza que el Señor va a venir así, como lo dice y lo hemos declarado, lo hemos explicado estos días de Jeremías. Vendrá a Babilonia, el sistema babilónico, cuando uno habla del sistema social, el sistema en el cual vivimos en la sociedad y en el cual vivimos en el mundo, la Biblia le habla, lo determina, lo describe como Babilonia. Entonces, cuando nosotros entendemos las injusticias sociales o esa manera tan enredada que tenemos de vivir los seres humanos, bueno, eso es Babilonia. Pero aquellos que guarden la palabra del Señor tendrán el cuidado, y eso es lo que podemos leer en el Apocalipsis, tendrán el cuidado del mismo Dios. Versículo 13. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzaradán al Rabsaris. Bueno, y a todos los príncipes del rey de Babilonia. Bueno, tomaron a Jeremías, lo tomaron del patio de la cárcel. Fíjense cómo lo trataba el propio pueblo de Israel, trataba a Jeremías, y cómo lo trataron los de Babilonia. Son los de Babilonia los que le traen la libertad a Jeremías. Tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías. Gedalías fue quien quedó gobernando en aquella región, para que lo sacase a casa. ¿Y qué pasó con Jeremías? Versículo 14, vivió entre el pueblo. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, bueno, ve y habla a Ebedet,
Melec, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, para la ciudad de Jerusalén, y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, al cual hizo referencia Mari, porque él pudo observar todo aquello que iba a sufrir, todo aquello que iba a llorar el pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén. Y con los ojos puestos a años del futuro o a meses del futuro, entonces Jeremías escribe ese libro de Lamentaciones. De eso trata Lamentaciones, ¿sí? De la tristeza que vivió este varón de Dios cuando supo lo que le iba a ocurrir a sus propios hermanos. Pero bueno, así hemos llegado a este final del libro de Jeremías. ¿Mm? No sé, Aldo, Mari, si querían compartir algo más respecto a lo que hablamos. A mí no me, No, quiere- no. me llamó mucho la atención que él era un joven, que tenía 17 años cuando Dios lo llamó. Y fue llamado a ser una persona que no podía casarse, no podía engendrar hijos, fue llamado a estar solo él. Y sobre todo sumergirse en el conocimiento de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Jeremías, por lo que estuve investigando, murió, lo llevaron En Egipto se dice que después. murió, ¿sí? Pero fue por su propia voluntad, ¿sí? Ujú. Cuando uno lee Sí, los siguientes capítulos fue Jeremías, Egipto, y no lo dice la Biblia, pero se cree que sí, que murió en Egipto. ¿Mm? Incluso eh, que se casó en Egipto. ¿Sí? claro, lo que a mí me llamó fue la entrega de él. A los 17 años él se entregó a Dios y acató las leyes de Dios en que no podía casarse ni engendrar hijos. ¿Sí? Y en algún momento, tanto que vivió, tanto que lo sufrió, en algún momento él dijo, ese pasaje que conocemos como que quiso dejar su ministerio, pero no lo pudo hacer. ¿Sí? Había un fuego en sus huesos que no le permitió hacer otra cosa que el llamado de Dios, el cumplimiento del llamado del Señor. Hermosa la historia de Jeremías, ¿sí? Un hermoso libro, y son libros como el de Isaías, que uno le gustaría dedicarle más tiempo al estudio y pedirle al Señor que nos revele aún más de esas cosas que Él escribió y que tal vez uno no las alcance a leer entre líneas. Ujú. Hermoso. Muy bien.